Hola a todos, soy Simone de Corebona Cooking. Desde hoy voy a acompañarlos con el audio de cada receta. Hoy aprenderemos a preparar una ensalada de papas al estilo coreano. Empecemos. En una olla adicionamos agua y colocamos 6 papas pequeñas, una zanahoria pequeña y 3 huevos. Si prefieres, los huevos los puedes cocinar aparte con sal y vinagre. Yo cociné todos juntos para no lavar tanta loza. Ponemos algo de sal a gusto y lo cocinamos por 50 minutos en fuego medio si vives en ciudades como Bogotá y México. Si vives a nivel del mar, 30 minutos sería suficiente. Mientras tanto, vamos a preparar las verduras frescas. Pelamos un pepino europeo y lo cortamos en cubitos pequeños, pero le sacamos las pepas del centro porque contiene mucho líquido. Igualmente, picamos una cebolla cabezona en cubitos y lo juntamos con el pepino. La receta original de Corea deja el pepino y cebolla cabezona remojado en sal por 15 minutos y se exprime para sacar todo el líquido, pero a mí me sabe mejor con las verduras frescas. Ahora, seguimos con los palmitos de cangrejo. Los cortamos también en cubitos pequeños, del mismo tamaño que las otras verduras. Si te gusta más grande, te puede picar más grande, pero a mí me gusta pequeño por mis hijos. Después de terminar de cocinar por 50 minutos, vamos a sacar todo lo que cocinamos y tenga cuidado para no quemarse las manos. Juntamos los palmitos con la cebolla y el pepino. Si usted remojó el pepino en sal, no olvide de exprimir todo el líquido antes de juntarlo con los palmitos. Ahora vamos a pelar las papas cocinadas, al igual que la zanahoria. Ya que la zanahoria está cocinada, puede utilizar un cuchillo raspando la superficie y así puede pelarla muy fácilmente. La zanahoria también se corta en cubitos pequeños y los vamos juntando con todo el resto de cosas. Ahora le quitamos la cáscara al huevo cocinado. Existen varias técnicas, pero yo lo fricciono sobre la mesa y así me sale más fácil la cáscara. Vamos a machacar las papas cocinadas como si fuéramos a preparar un puré, pero también puede cortarse en cubitos y todo se va juntando. Ahora vamos a cortar el huevo cocinado en cubitos, pero vamos a guardar una yema para utilizarlo al final. También vamos a poner una manzana roja pelada o sin pelar según sus gustos, pero también se corta en cubitos. Se recomienda cortar la manzana de últimas para evitar que se oscurezca. Si quiere dar un toque latino, puede también agregar piña. Ok, ahora vamos a mezclar todos los ingredientes para dar forma a la ensalada. Colocamos una cucharadita de sal, media cucharadita de stevia o 2 cucharaditas de azúcar si prefiere. Media cucharadita de pimienta. Yo usé pimienta blanca en el video, pero puede usar pimienta normal. Ahora, medio vaso de mayonesa y empezamos a revolver todo. Muy bien. Ahora servimos una porción de ensalada en un plato individual y rallamos la yema de huevo que guardamos y lo decoramos con un poquito de perejil. Esta ensalada también sirve como relleno para un sándwich y queda delicioso. ¿Cómo te pareció mi receta? Gracias por ver hasta aquí y no olvides de dejarme un like. Por favor, apóyame con tu suscripción y espera cada semana más videos deliciosos. Gracias.